Hola amigos y amigas, hoy voy a hablar de Rex y la Tiranosaurio Rex de Jurassic Park y World. Espero les guste el video y empezamos. Rexy, apodo dado por los productores de Jurassic World, o Roberta según los storyboards de Jurassic Park, es el primer Tyrannosaurus Rex clonado por International Genetic Technologies, Incorporated. Es una hembra que nació en 1988, destinada a ser exhibida en la atracción turística de Desextinción Jurassic Park, en Isla Nublar, Costa Rica. Aunque el parque nunca se completó, este animal fue transportado con éxito a la isla, donde se alojaría durante los próximos 29 años hasta su reubicación en 2018. Ella tiene la distinción de ser el animal desextinto más antiguo que sobrevive, así como el más longevo, aún con vida y en condiciones aparentemente saludables a mediados de 2018. También es el primer clon de terópodo conocido, el primer tiranosaurio clonado con éxito y el único dinosaurio superviviente confirmado del Parque Jurásico original. Anuncio: biografía, creación y vida temprana. Rexy es el primer Tyrannosaurus Rex jamás clonado. Nació en 1988 en la isla costarricense de Sorna. InGen había establecido una instalación de investigación de desextinción en esta isla. El primer caso de desextinción exitosa se había realizado 2 años antes con el nacimiento de un Triceratops en 1986. El tiranosaurio fue uno de los primeros dinosaurios que se produjeron, mientras que se desconoce cuándo Baryonyx o Carnotaurus fueron clonados por primera vez. Es posible que ella fuera el primer terópodo en ser clonado con éxito, dado que había cumplido 30 años el 15 de mayo de 2018, tendría que haber nacido a más tardar el 15 de mayo de 1988, asumiendo que su edad se basa en el momento en que nació y no en el momento en que InGen fertilizó su óvulo sustituto. Durante su infancia en Isla Sorna, vivió en un pequeño recinto. Otros 6 de su especie fueron clonados e introducidos en el corral junto a ella. Después de 1 año, se consideró que este individuo en particular estaba listo para Jurassic Park y fue enviada a Isla Nublar, 87 millas al noreste. Aquí, fue introducida a un hábitat mucho más grande, el recinto más grande de la isla, donde se exhibiría para los turistas en el parque una vez que se abriera. Cautiverio en Isla Nublar. A diferencia de su infancia entre 1988 y 1989, el Roberta vivía sin vecinos ni hermanos en su hábitat en Isla Nublar. La alimentaban regularmente con cabras vivas, que se convirtieron en su alimento favorito. En su mayor parte, era libre de hacer lo que quisiera. InGen se aseguró de que recibiera sus suplementos semanales de lisina para mantenerla con vida y mantuvo en funcionamiento las altas cercas eléctricas para evitar que saliera del recinto. De lo contrario, interferían poco con su vida. Sin embargo, se quedó sin mucha estimulación. Como un animal relativamente inteligente, esto le habría causado mucho aburrimiento. Alcanzó el tamaño adulto en aproximadamente 5 años, habiendo crecido más de 12 metros de largo para 1993, a los 5 años. El recinto fue diseñado para albergar a un Tyrannosaurus adulto y uno juvenil. Sin embargo, en 1993, el animal más joven aún no se había introducido. Incidente de Isla Nublar, 1993, el 11 de junio de 1993 comenzó como un día típico en la vida esta tiranosaurio. Deambulaba por su hábitat a su antojo, prefiriendo permanecer oculta en el denso bosque cerca de Cordillera Oriental. Por la tarde, su recinto fue visitado por la primera y única gira de Jurassic Park. Un grupo de científicos, un abogado contratado por InGen y los pequeños nietos del director ejecutivo de la empresa, John Hammond, pasaron por la parada de descanso del recinto del tiranosaurio con la esperanza de ver al animal. Ella no estaba cerca de la cerca en ese momento, y no se acercó incluso cuando una cabra se le fue presentada para atraerla. Esa noche, durante una tormenta tropical, se acercó a la cerca para alimentarse de la cabra. Mientras comía, su brazo rozó la cerca eléctrica. Al darse cuenta de que no se había sorprendido como de costumbre, investigó presionando los cables y logró abrirse paso a la fuerza. Ella estableció la carretera principal fuera de su recinto como territorio usando una fuerte exhibición de dominio. En el camino encontró 2 Ford Explorers eléctricos, objetos con los que nunca antes había podido interactuar. Mientras investigaba estos, se sintió atraída por una luz brillante que emanaba de uno de los vehículos.
Esto la llevó a descubrir a los nietos de Amon, Lex y Tim Murphy, dentro del vehículo. Intentó capturarlos, pero los niños permanecieron fuera de su alcance. Mientras ella daba vuelta al vehículo para investigarlo más a fondo, los otros miembros del grupo de turistas acudieron en ayuda de los niños. El paleontólogo Alan Grant usó una bengala en la carretera para llamar la atención del tiranosaurio, alejándola del vehículo. Momentos después, volvió su atención a una segunda bengala encendida por el matemático Ian Malcolm, quien intentó alejarla. Esta vez, ella eligió continuar persiguiéndolo en lugar de la bengala después de que la lanzó. Malcolm trató de huir, pero fue empujado a través de la pared de un baño cuando ella lo atacó. El edificio se derrumbó, revelando al consultor legal de Ingen, Donald Genaro, que se había escondido en el interior momentos antes de que el animal escapara del recinto. La Tyrannosaurus capturó a Genaro entre sus mandíbulas y lo destrozó. Habiendo obtenido un leve refrigerio, la T-Rex dirigió su atención hacia los exploradores. Grant ya había extraído a Lex del vehículo volcado, pero Tim seguía atrapado. El animal los olfateó, pero no pudo localizarlos visualmente ya que permanecieron quietos. Frustrada, embistió el vehículo y lo empujó por un acantilado en su recinto, lo que obligó a Grant y a los niños a saltar por el acantilado también. Tras esto, se alejó por la carretera y se internó en el bosque del oeste. Ella continuó estableciendo su dominio en el área usando rugidos territoriales. Varios minutos más tarde, el guardabosques de Jurassic Park, Robert Muldoon, llegó a la escena con la paleobotánica Ellie Sattler a través de un jeep de gasolina para tratar de rescatar a los turistas varados. Habiendo encontrado los restos de Genaro y evidencia de que el Dr. Grant y los niños habían sobrevivido, solo pudieron rescatar al Dr. Malcolm antes de que la Tyrannosaurus regresara. Con una nueva fuente de estimulación, persiguió a Jeep mientras huía hacia el este por la vía de servicio, participando en su primera persecución a alta velocidad. Aunque pudo seguir el ritmo de Jeep por un corto tiempo, finalmente se cansó y se rindió, dirigiéndose hacia el norte nuevamente. Esa noche, de camino al norte, se acercó a un recinto de Triceratops del que había escapado el trique más antiguo de la isla, Lady Margaret. Agregando a su noche, el tiranosaurio participó en su primera caza en la naturaleza y su primer combate con otro dinosaurio. Después de una batalla campal, y una breve distracción por parte de Jess Harding, hija del jefe veterinario de Jurassic Park, el Dr. Jerry Harding, pudo arrancar un cuerno a su presa prevista. Se cree que mató a Lady Margaret en combate y arrastró su cuerpo, menos el cuerno faltante, a otro lugar para alimentarse. Se desconoce su ubicación durante la noche del 11 de junio, pero fue vista nuevamente a media mañana del 12 de junio en otro prado cazando una manada de galliningus. Logró capturar a uno al tenderles una emboscada desde el borde del bosque, lo que provocó que un animal tropezara y cayera. Si bien era vulnerable, lo mató usando sus enormes mandíbulas. No se comió todo el cuerpo, ya que su esqueleto relativamente intacto fue descubierto 9 años después en el mismo lugar. Parece que, en cambio, estaba probando nuevas fuentes de alimentos. A primeras horas de la tarde del 12 de junio, había continuado hacia el oeste a través de la isla y se la escuchó hacer una llamada territorial en algún lugar al este de la valla perimetral del parque. Ella pudo haber estado respondiendo al grito de un humano en el área cercana, confundiéndolo con una vocalización territorial. Más tarde, rastreó a un velociraptor hasta el centro de visitantes, donde le tendió una emboscada dentro de la rotonda principal. Esto, intencionadamente, salvó la vida del grupo de turistas, que había sido acorralado por los raptores. Después de matar a la rapaz líder aplastándola y golpeándola con sus mandíbulas, la tiranosaurio fue atacada por uno de los subordinados de esa rapaz. A pesar del furioso esfuerzo del raptor, la tiranosaurio venció y aplastó a su atacante, sufriendo heridas dramáticas pero no mortales. Permaneció en el centro de visitantes consumiendo a los raptores durante todo el día. Caída la noche, regresó al centro de visitantes y descubrió a varios humanos dentro, incluidos los Harding y una mujer de la tribu Tunsi llamada Mima Cruz. Ella atacó a los humanos, obligándolos a salir del edificio, pero fue tranquilizada con carfentanil por el Dr. Harding y distraída por un explorer eléctrico en movimiento. Mientras seguía el vehículo hacia el oeste, comenzó a sentir los efectos del tranquilizante.
Lo más probable es que se desmayase en algún lugar de los bosques cercanos, pero no después de causar daños importantes en la parte trasera del vehículo. A última hora de la tarde del 12 de junio, entró en la cordillera occidental y ascendió hasta el borde de un acantilado donde persiguió un helicóptero Bell U-1N Twin Wing. Después de esto, continuó hacia el norte. Ella persiguió un Parasaurolophus que había sido liberado por la doctora Laura Sorkin de su recinto de investigación, pero cuando el animal escapó, en su lugar centró su atención en la presa humana más cercana. Los persiguió hacia el noreste, hasta el recinto de investigación de la doctora Sorkin, pero encontró una mejor presa allí. Dentro del recinto había un cadáver de Parasaurolophus del que se había estado alimentando un grupo de raptores, aunque solo quedaba una rapaz en ese momento. Ella mató al raptor cuando intentaba escapar, comiéndolo y arrastrando el cadáver del parasaurio fuera del recinto para alimentarse de él. Mientras comía, los humanos la molestaron y ella los ahuyentó nuevamente en defensa de su presa. Algún tiempo después de esto, caminó hacia el este. A primera hora de la mañana del 13 de julio, había llegado al muelle norte, donde se encontró con los humanos supervivientes. Ella mató y consumió al mercenario Billy Yoder, luego persiguió a Cruz y los Arvin. Según algunos informes, Cruz pudo haber muerto en el ataque. Se confirma que ambos Arvin sobrevivieron al escapar en un barco abandonado en el muelle. Roberta fue vista por última vez durante el incidente al final del muelle donde había perseguido al Dr. Arvin mientras intentaba llegar al bote. Tiempo en libertad después del incidente, la tiranosaurio disfrutó de 9 años de libertad, en su mayoría sin ser molestada por la interferencia humana. Una operación de limpieza a fines de 1994 confirmó que todavía estaba viva y, como no se habían introducido otros carnívoros gigantes en la isla, tenía el estatus indiscutible de depredador principal y reclamó toda la isla como su territorio. Su deficiencia de lisina se había curado durante el incidente debido a los esfuerzos de la doctora Sorkin, e incluso si esto no se hubiera hecho, habría podido mantenerse comiendo alimentos ricos en lisina que se encuentran en la naturaleza, como huevos, pescado y animales que habían comido plantas ricas en lisina. Si bien algunos de los dinosaurios se habían criado en la isla, ella era la única de su especie y, por lo tanto, no podía hacerlo. Sin embargo, sí reguló las poblaciones de otros dinosaurios. Sus principales presas incluían Parasaurolophus y Gallimimus, aunque también se alimentaba de las cabras que quedaban en la isla y se alimentaba de cualquier carroña que encontraba. Se sabe que ocasionalmente se ha aprovechado de otros dinosaurios como Triceratops y Velociraptor. De hecho, sus presas podrían haber incluido a casi todos los animales de la isla con la excepción de los Brachiosaurus adultos sanos, que podrían luchar y defenderse de ella con éxito. Sin ninguna presencia humana, su alcance estaba restringido solo por el entorno natural. Sin embargo, la ausencia de humanos no fue completamente beneficiosa para ella. En algún momento a principios de la década de 2000, se rompió un diente durante una cacería. La herida se infectó, dando lugar a un caso de diente desgarrado. Esta enfermedad afectó negativamente su capacidad para cazar y comer. Con el tiempo, sufrió desnutrición. Regreso al cautiverio en 2002, InGen retomó Isla Anular después de haber sido comprada por Masrani Global Corporation para resucitar el proyecto Jurassic Park, ahora llamado Jurassic World. Un contingente de personal de InGen Security dirigido por Vic Hoskins capturó a la tiranosaurio el 19 de abril, la tercera semana de la operación, sin pérdidas graves. Los paleoveterinarios trataron su problema dental, devolviéndola a una salud comparativa. En este momento, habría tenido 14 años, o estaba a punto de cumplirlos. Después de ser recapturada, se le colocó un implante de seguimiento refit subdérmico que informaba constantemente su ubicación a la red informática de Jurassic World. También controlaría su biometría, proporcionando datos útiles sobre su salud. Debido a que estaba destinada a vivir dentro de un recinto con barreras físicas, su implante no estaba insertado en la red de cercas invisibles del parque. Fue alojada en un hábitat adaptado a sus especificaciones, el recinto 9, donde se le daría de comer cabras y, el segundo día de cada mes, carne mejorada con suplementos dietéticos.
El recinto se construyó originalmente a varias millas al noreste del área de la calle principal del parque para mantenerla alejada de los olores y sonidos de las instalaciones para huéspedes. En el verano de 2004, aún gozaba de buena salud, pero se decía que trataba a sus cuidadores con cierto desdén, como si no se hubieran ganado su respeto. Para entonces, tendría 16 años. Jurassic World se inauguró el 30 de mayo de 2005, momento en el que ya habría cumplido los 17. Siempre hubo planes para tener una exhibición de tiranosaurios en algún lugar más cercano a la calle principal, basada en el arte conceptual temprano para el parque lanzado por Masrani Global Corporation. A pesar de las preocupaciones iniciales de que los olores del parque pudieran agitarla, el recinto 9 y su único habitante fueron reubicados en un área al oeste de la calle principal y se incorporaron a una atracción llamada T-Rex Kingdom, o Reino del T-Rex. Aquí, los invitados podían ver cómo la alimentaban 7 veces al día cada 2 horas, comenzando cuando el parque abría a las 8 am. Los invitados que compraron los boletos del paquete Adrenalina podrían ayudar al personal a seleccionar y entregar la carne. Durante la alimentación, un trabajador del hábitat lanzaba una bengala a la fuente de alimento para dirigirla hacia ella. Fue condicionada para asociar las erupciones luminarias con la comida, presumiblemente basado en los testimonios de los doctores Grant y Malcolm sobre el incidente de 1993, que revelan cuán atraída se sentiría por la luz emitida por las bengalas. Según el manual del empleado de Jurassic World, escrito por la gerente de operaciones Claire Dearing, Tyrannosaurus Rex fue el mayor atractivo turístico del parque en términos de especies de dinosaurios. Si bien hubo otros tiranosaurios en la isla entre 2004 y 2015, Rexy fue el único ejemplar que se ha confirmado que se exhibió. Esto significa que ella sola era la atracción más grande del parque a pesar de la menor capacidad de invitados de su atracción. Rexy adelgazó durante su segundo periodo en cautiverio, probablemente debido a que el recinto, más pequeño, le brindaba menos oportunidades para hacer ejercicio. Por lo demás, los paleoveterinarios de Jurassic World la mantuvieron en buen estado de salud, revalorizando con regularidad. Esto le permitió vivir hasta una edad más avanzada de la que sus antepasados en la naturaleza normalmente hubieran alcanzado, manteniéndose en buen estado de salud a pesar de tener 27 años en 2015. En comparación, se cree que FMNHPR 2081 Sue murió a los 28 años de edad, mientras que se cree que el espécimen más antiguo conocido, RGM 792.000 Trix, vivió hasta pasados los 30. Regreso a la libertad el 22 de diciembre de 2015, un incidente de mala gestión empresarial llevó a la fuga de un género terópodo modificado genéticamente llamado Indominus Rex. El animal había evadido los intentos de captura y causó daños a los activos de Masrani Global Corporation durante el transcurso de la tarde, incluida la muerte del director ejecutivo de la empresa, Simon Masrani. Durante la noche del incidente, el Indominus había llegado a la calle principal. Los intentos de utilizar velociraptores criados en cautiverio para matarlo no tuvieron éxito y llevaron a la muerte de todos menos uno de los raptores. Rexy no habría sido consciente de esto, ya que estaba encerrado en el recinto 9, pero probablemente escuchó los sonidos del híbrido y las rapaces en conflicto. Su atención se centró en la gran puerta de mantenimiento de su hábitat que se abría, algo que nunca se hacía sin que ella estuviera sujeta. Se acercó a la puerta abierta, atraída por una bengala sostenida por Claire Dearing, que significaba comida. Cuando la llevaron a la calle principal, lanzaron la bengala para dirigir su atención hacia el Indominus, que reconoció como una amenaza para su territorio. Ella desafió a este enemigo, pero a pesar de sus esfuerzos, fue vencida y derribada. La Indominus estuvo a punto de matarla, pero, de repente, se distrajo con la aparición de un tercer contendiente, la Velociraptor Blue, que había sobrevivido al ataque anterior. Mientras el raptor arañaba el cuerpo del híbrido, la Tyrannosaurus pudo volver a ponerse de pie y reintegrarse al combate, empujando al Indominus hacia la laguna de Jurassic World. Esto llamó la atención del Mosasaurus residente de la laguna, que tendió una emboscada al híbrido y puso fin al enfrentamiento. Tras adoptar una postura dominante pero no violenta sobre Blue, Rexy evitó otro conflicto y abandonó el paseo marítimo del este y se dirigió hacia el bosque para recuperarse de la pelea.
Este fue su primer conflicto con otro gran terópodo, y la dejó con numerosas cicatrices, pero había sobrevivido y ahora era libre. Masrani Global Corporation técnicamente seguía siendo propietaria de la isla, pero cerró el parque y la abandonó después de que todos los invitados y el personal fueran evacuados. Esto hizo que Rexy volviera a vagar libremente y estableció el sector 3 que rodea la laguna como territorio. Ella comenzó a cazar, siendo un Parasaurolophus su primera matanza, y comenzó a construir un nido en su recinto. Los materiales de anidación que usó fueron recogidos del área circundante, incluidas ramas y troncos de árboles, rocas grandes, huesos de animales y objetos metálicos. Hubo un pequeño incidente el 24 de diciembre en el que se encontró con uno de los últimos humanos en Isla Anular, una celebridad adolescente llamada Brooklyn, y trató de atacar a la niña. Sin embargo, fue engañada usando una grabación de audio y los humanos en su territorio huyeron. Con este problema resuelto, volvió a tener el control total sobre su territorio en la isla. Pero esta no sería la misma Isla Anular que había conocido entre 1993 y 2002. A partir de finales de 2004, muchos dinosaurios fueron transportados desde Isla Sorna a Isla Anular, junto con cientos de nuevos animales criados por InGen para Jurassic World. La mayoría de ellos pudieron escapar a la naturaleza luego de que se cerraran los sistemas de seguridad del parque. Los otros Tyrannosaurus de Sorna no estaban entre ellos, y lo más probable es que murieran de hambre en su recinto. Esto la dejó como el único miembro de su especie una vez más, esta vez en una isla con una multitud de otros grandes depredadores. La vida en la naturaleza la hizo crecer, acercándose nuevamente a sus proporciones de 1993. En su mayoría estuvo libre de interferencia humana durante finales de 2015 y 2016, pero no del todo. Durante una noche a principios de 2016, salió de su recinto para enfrentarse a un grupo de personas que habían invadido la calle principal. Dos de ellos eran una pareja de cazadores furtivos llamados Mitchell y Tiffany, que conspiraron para matarla pero se vieron obligados a huir, mientras que los otros eran un par de adolescentes, que quedaron varados en la isla durante la evacuación de diciembre, llamados Darius Bowman y Sammy Gutiérrez. Mientras intentaba atacar a los dos últimos, las luces de las tiendas de la calle principal se activaron, deslumbrándola y confundiéndola. Luego, se activó el proyector holográfico al aire libre del centro de innovación, que mostró un holograma de ella misma. Se enfrentó a lo que pensó era un rival territorial, pero mientras el tiranosaurio transparente aparecía y desaparecía completamente inconsciente de ella, concluyó que no era un animal real en absoluto y se alejó. Ahora despierta, se trasladó al norte para cazar. Alrededor de la primera luz, vio una estampida de dinosaurios herbívoros. Ella aprovechó el caos para cazar, por poco capturando a un pteranodón, y persiguió a un anquilosaurus subadulto que, extrañamente, llevaba a 3 humanos en su espalda. Estos objetos de presa la esquivaron corriendo transversalmente a través de la estampida, y ella se centró en otros objetivos. Finalmente, descubrió una comida mucho más fácil: el cazador furtivo Mitch, que había quedado atrapado en su propia trampa. Al reconocer al hombre que la había combatido unas horas antes, se complació en aterrorizarlo por un momento antes de matarlo y comérselo. Sus poblaciones de presas, así como sus rivales, fueron diezmadas por la liberación del espécimen híbrido conocido como Scorpius Rex de la contención criónica. No se sabe que ella se haya encontrado con el híbrido, lo que fue mucho mejor para ella. Su veneno era extremadamente potente y podría haber sido peligroso. El E-750 pronto se reprodujo, amenazando aún más a la isla. Sus fuentes de alimento disminuyeron de manera alarmante, hasta la muerte de al menos uno de los Scorpius en mayo o junio. 6 meses después de que regresara a la libertad, los humanos volvieron a visitar la isla. En junio de 2016, se alejó de su territorio en la calle principal temprano en la mañana durante una tormenta tropical, cuando 3 helicópteros pasaron sobre la isla, uno de los cuales aterrizó en un muelle privado en el sector 2. Estos transportaron al Dr. Henry Wu y un equipo de mercenarios contratados por el benefactor de Eli Mills. Ella atacó y devoró a uno de los humanos, para luego dirigir su atención al helicóptero. Aunque casi logra derribarlo, la máquina voladora logró escapar.
Desde aquí, regresó al sector 3 para encontrar que había más humanos en la calle principal. Los mercenarios estaban recuperando una muestra de hueso de Indominus usando un mini submarino enviado a través de las puertas de acceso a la laguna. Mientras se cerraban las puertas, el técnico del grupo fue emboscado y perseguido por ella a través de la calle principal. En el proceso, involuntariamente pisó la tableta que controlaba las puertas de la laguna y detuvo el proceso de cierre, permitiendo que la Mosasaurus escapara al sistema de canales que conducía al océano. Su víctima escapó, pero, momentos después, fue testigo de cómo el mosasaurio emergía desde las profundidades y se lo comía. A principios de 2017, la actividad tectónica en la placa Cocos provocó que el volcán de la isla, el Monte Sibo, volviera a activarse. En el transcurso de los siguientes 2 años, la presión se acumuló debajo del volcán, aumentando su potencial de erupción. Se sabía que Rexy habitaba la región norte de la isla durante este tiempo, compitiendo ferozmente con otros terópodos como Carnotaurus por la comida. Pudo defenderse incluso contra los competidores más grandes, eliminando a los carnívoros más débiles de la isla a medida que numerosas especies comenzaron a extinguirse a su alrededor. Mientras tanto, la actividad del Monte Sibo contaminó el aire y envenenó el agua, amenazando aún más el ecosistema de Isla Anular. Evacuación de Isla Anular 2018 vio una continuación de la actividad volcánica que asoló la Isla Anular a lo largo de 2017. Los humanos que continuaron monitoreando la isla, incluido el grupo de protección de dinosaurios y el beneficiario de InGen, Benjamin Lockwood, no tenían confirmación de si la tiranosaurio estaba viva o no, aunque algunas fuentes sugieren que se sospechaba mucho incluso a mediados de 2018. Estas fuentes también confirman que casi con certeza se creía que los otros tiranosaurios estaban muertos. El 22 de junio de ese año, el gobierno de Estados Unidos y Masrani Global Corporation acordaron no hacer nada con respecto a la amenaza a los habitantes de Isla Anular. Claire Dearing, fundadora de Dinosaur Protection Group, cooperó con el financiero de Lockwood, Eli Mills, para rescatar a los dinosaurios restantes, aunque Mills había dispuesto que los animales se vendieran en una subasta en lugar de llevarlos a un santuario según lo acordado. Días antes de esto, el SS Arcadia había llegado al antiguo muelle este de Jurassic World en preparación, y los mercenarios liderados por Ken Wheatley establecieron un campamento base en la isla. Rexy no había sido localizada en ese momento y algunos creían que estaba muerta. El cortometraje de realidad virtual Jurassic World Blue demuestra que se encontraba en la parte norte de la isla, en una zona afectada por la actividad volcánica, en el momento en que los mercenarios arribaron en helicóptero a Isla Anular. Se demostró que intentó aprovecharse de un nido de Baryonyx, matando al padre de los huevos y entrando en un leve conflicto con Blue por el contenido del nido, pero los helicópteros que llegaron a la isla la asustaron. El 23 de junio, los miembros del grupo de protección de dinosaurios llegaron a la isla para completar la operación, pero descubrieron que ya se habían capturado muchos dinosaurios. Ella aún no había sido localizada, pero en ese momento acechaba a un Carnotaurus en los bosques del norte. Según algunas fuentes, con frecuencia intimidaba a este terópodo más pequeño para apropiarse de sus presas, y probablemente estaba esperando que el Carnotaurus realizara una matanza. Cuando la cámara de magma del volcán se rompió, las explosiones provocaron una estampida. El Carnotaurus intentó matar a un Sinoceratops rezagado, pero fracasó. En su lugar, dirigió su atención hacia los miembros del DPG, pero finalmente fue sometido por Rexy, que se acercó al ataque y se estableció como la depredadora dominante del área. Lo más probable es que la tiranosaurio apuntara al Carnotaurus como presa al darse cuenta de que esta vez no podría robar una comida. Mientras rugía para establecer su dominio sobre los otros depredadores cercanos, fue interrumpida por una onda de choque del Monte Sibo cuando la montaña entró en erupción. Su víctima fue aplastada bajo su peso mientras huía confundida y desorientada por la explosión. Como los otros dinosaurios, huyó hacia el este, hacia el océano. En el caos, fue capturada por los mercenarios de Wheatley y transportada al SS Arcadia.
Fue confirmada por Tom Barlow, almacenada en una caja de 12,5 mx 5,2 m, contenedor N, 21.002, 2647, carga N, 35.705, y se registró en el manifiesto a las 13:40, hora local. Ella fue el penúltimo animal capturado y, por lo tanto, el segundo animal que se registró en el manifiesto. En ese momento, su peso se midió en 4.900 kilogramos, o aproximadamente una tonelada más pesada de lo que pesaba después de su tiempo en la naturaleza en la década de 1990. Esto sugiere que su salud dietética fue excelente entre 2015 y 2018. Durante el día siguiente, el barco viajó hacia el norte desde Isla Nublar hacia el puerto privado de Lockwood en las afueras de Oric, California. Durante el trayecto, Claire Dearing y el exconductista animal de Ingen, Owen Grady, obtuvieron una bolsa de sangre de su vena yugular externa derecha para realizar una xenotransfusión en Blue, que había resultado gravemente herida por un disparo durante la operación. Mientras esto ocurría, Rexy se recuperó de sus tranquilizantes, aunque no pudo causar ningún daño grave debido a que estaba inmovilizada en el contenedor. Durante la noche del 24 de junio, la sacaron del barco y la llevaron a la residencia de Lockwood, donde la colocaron en una jaula en el sótano. Los mercenarios de Mills usaron puntas de choque para obligarla a salir de la jaula de transporte y usaron una cabra viva para atraerla al elevador de carga, desde donde fue trasladada a la jaula subterránea. Aunque le habían proporcionado una comida, se comportó de manera agresiva debido al estrés vivido. Ella no estuvo entre los dinosaurios presentados durante la primera mitad de la subasta, posiblemente debido a que su captura no fue planeada. La subasta fue interrumpida a mitad de camino por los activistas del EPG que trabajaban para desmantelarla. Durante el conflicto que siguió, una explosión de gas en el laboratorio provocó una fuga de cianuro de hidrógeno y dañó el sistema de ventilación, lo que hizo imposible eliminar el gas tóxico del edificio. El fluido, a punto de precipitarse en un líquido a esa temperatura, se dispersó hasta el subsuelo y amenazó con matar a los animales restantes. Dearing inicialmente estuvo a punto de liberarlos, pero decidió no hacerlo. Los animales fueron liberados de todos modos por la nieta de Lockwood, Maisie, que no pudo soportar verlos morir. La Tyrannosaurus, uno de los últimos dinosaurios en huir del edificio, vio a él y Mills cerca de la salida después de haber sobrevivido a la estampida, y lo atacó. Atacando sorpresivamente, inmovilizó al hombre, que aún vivía, en el suelo. Tiró de la parte superior de su cuerpo con las mandíbulas, dislocando y cortando parcialmente la pierna derecha y matando a Mills. Cuando volvió a levantar violentamente su cuerpo para tragarlo, la pierna se desprendió. Fue atrapado por un Carnotaurus, pero ella ahuyentó a este rival y provocó que se le cayera la pierna. El área inmediatamente fue invadida por varios Compsognathus que empezaron a comérsela. Ella emitió un rugido territorial para establecer el dominio sobre los otros depredadores y luego se dirigió hacia las secuoyas. Vida en Norteamérica. En julio de 2018, Rexy estuvo involucrada en un incidente menor en un zoológico en el que irrumpió en la exhibición de leones y se involucró en un conflicto territorial con uno de los leones machos. Debido a un foso artificial que separa al dinosaurio del felino, ninguno de los animales sufrió daño. La intervención oportuna tanto de la seguridad del zoológico como de las autoridades locales y nacionales aseguró que los animales del zoológico y los visitantes se mantuvieran a salvo, y ella fue conducida a un barranco cercano. Evadió la captura huyendo nuevamente hacia el bosque de pinos, con helicópteros del gobierno federal de Estados Unidos persiguiéndola. Su estado actual no está confirmado. Características y personalidad: resistencia y durabilidad. El impresionante tamaño, más de 44 pies de largo, alcanzado por esta Tyrannosaurus la convierte en uno de los terópodos más grandes y la posiciona entre los carnívoros más grandes que viven en la Tierra. Su fuerza física es el resultado de esto. La fuerza de su mordida por sí sola es suficiente para romper huesos, y sus enormes dientes dentados pueden penetrar algunas de las pieles más duras. La fuerza de los músculos de la mandíbula y el cuello también la ayuda a apartar la mayoría de los obstáculos en su camino. Ella es capaz de correr a un ritmo respetable con una velocidad máxima de 32 millas por hora en un sprint muerto, aunque su aceleración es lenta y solo puede correr en ráfagas cortas.
Ella es el Tyrannosaurus Rex más grande conocido, con poder físico a la altura, y su piel, dura y escamosa, le proporciona defensas contra muchos enemigos. Juntos, estos la convierten en una gran superviviente. Sin embargo, a pesar de la tendencia de los humanos a atribuir su poder casi sobrenatural, ella sigue siendo un animal y, por lo tanto, no es invencible. Ha sufrido daños a lo largo de sus más de 30 años de vida, incluidas heridas por combates con múltiples especies, como Triceratops, Velociraptor, Carnotaurus y el híbrido Indominus Rex. En algunos casos ha estado al borde de la muerte. También ha sufrido enfermedades y desnutrición, entre otros peligros ambientales. No obstante, ha superado todas estas dificultades. Antes del 12 de junio de 1993, sufría de una deficiencia genética de lisina que fue tratada con suplementos semanales. La doctora Laura Sorkin la curó mediante terapia génica, reemplazando el gen que había creado una versión defectuosa de una enzima en su vía de metabolismo proteico. Estrategia en combate. A lo largo de su vida, este animal se ha enfrentado a numerosos oponentes y, por ello, ha tenido que adaptar sus técnicas de lucha en función de la situación. Entre su fuga en 1993 y la recaptura de 2002, fue el único terópodo grande de la isla. Por lo tanto, durante este periodo de tiempo, sus peleas fueron únicamente depredatorias. Ha cazado y matado cabras, humanos, Triceratops, Galliminus, Velociraptor y Parasaurolophus. El único animal que se sabe que no logró dominar es el Brachiosaurus, que, como adulto, es simplemente demasiado grande y fuerte para derribarlo. Su habilidad para elaborar estrategias durante el combate se ejemplificó durante su enfrentamiento territorial con el Indominus Rex el 22 de diciembre de 2015. Durante la primera mitad del combate, estuvo en desventaja ya que el Indominus, más rápido, fuerte e inteligente, logró asestar numerosos golpes y logró inmovilizarla. Durante la segunda mitad del combate, una vez que se recuperó de la paliza que había recibido, adoptó la misma estrategia y usó sus mandíbulas para lanzar el Indominus contra los edificios alrededor del área. Esto hirió a su rival y atrajo la atención del Mosasaurus, que acabó con la criatura híbrida. Durante los siguientes 3 años, su vida en la naturaleza la puso frente a nuevas amenazas territoriales como Baryonyx, Suchomimus, Allosaurus y Carnotaurus, así como presas familiares y desconocidas. Esto puso a prueba sus habilidades aún más, y aunque enfrentó más amenazas que en cualquier otro momento de su vida, pudo sobrevivir e incluso prosperar en la isla a pesar de toda la competencia. Sentidos. Debido a la inclusión de ADN de una especie de rana actualmente no identificada, no puede distinguir objetos estacionarios de un fondo estacionario. Esto significa que la visión no es un sentido muy fuerte para ella. No obstante, es relativamente buena para localizar presas usando sus otros sentidos. Por ejemplo, su sentido del olfato se encuentra entre los más fuertes de cualquier dinosaurio. Tyrannosaurus puede detectar olores desde hasta 10 millas de distancia, lo que significa que, durante su vida en Isla Anular, podría detectar presas alrededor de toda la isla. Sorprendentemente, han mostrado algunos signos de poder determinar libremente si un objeto estacionario es parte del entorno o una criatura viviente. A finales de 2015, identificó el sonido de una voz humana y un objeto estacionario con forma humana, razonando que aunque este objeto aparentemente era parte del entorno, debía ser la fuente del sonido. Ella lo atacó con éxito, algo que ningún miembro de su especie había hecho antes. Sin embargo, el objeto con forma humana era un recorte de cartón, la voz una grabación de audio. Si bien fue engañada y todavía tiene dificultades para diferenciar entre objetos estacionarios vivos y no vivos, el hecho de que pudiera hacer esta asociación entre el sonido y la forma física es un logro monumental. En términos humanos, sería como escuchar una voz y darse cuenta de que su origen es una mancha con forma vagamente humana en una pared. Comportamiento y sociología. Este animal ha sido estudiado muy extensamente, se conoce mucho sobre su percepción de sí misma y de su mundo. Se cree que se percibe a sí misma como superior a otras criaturas, probablemente debido al hecho de que no se encontró con otro gran depredador durante los primeros 27 años de su vida. Ella parece tener una confianza asombrosa como resultado de esto, sin dudar en enfrentarse cara a cara con las criaturas más grandes de su entorno. Su comportamiento también proporciona una visión interesante de los roles de género en Tyrannosaurus Rex.
Un par de tiranosaurios apareados, un macho y una hembra, que vivieron en Isla Sorna entre 1988 y 2004 utilizaron vocalizaciones claramente diferentes, con la hembra usando rugidos más altos y el macho con rugidos más bajos. Sin embargo, Roberta fue aislada de los de su propia especie a la edad de 1 año, y se ha documentado utilizando vocalizaciones que se cree que están reservadas para los tiranosaurios masculinos. Esto sugiere que la percepción del género en esta especie se deriva socialmente más que inherente a su biología, y que nunca habiendo sido socializado como otros de su tipo durante la adolescencia, este individuo desarrolló una forma de autopercepción que diverge de la norma. Quiero aclarar que probablemente